Bienvenida, bienvenido. Esta es la Semana en 10, un espacio de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, dedicado a llevarte a ti las noticias jurídicas más relevantes de la semana. Mi nombre es Luis Pereda y comenzamos. ¿Le gustaría surcar los cielos mexicanos de la mano del ejército? Bueno, pues quizá este deseo se le cumpla, porque se aprobó la constitución de una empresa de participación estatal mayoritaria, es decir, una empresa del Estado, que se llamará Aerolínea del Estado Mexicano SADCB y que estará agrupada al sector coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional. Los accionistas de esta empresa son la Secretaría de la Defensa Nacional y el Banco del Ejército. El propósito es mejorar la calidad y cobertura de los servicios aéreos, así como impulsar la conectividad en el mercado. Dicho de otra manera, el ejército en el negocio de las aerolíneas. ¿Se acuerda usted del llamado decretazo? Ese acuerdo que se publicó en noviembre de 2021 que decía que todas las obras de gobierno incluidas en ese acuerdo eran de seguridad nacional y por lo tanto la información estaba reservada. Bueno, esta semana la Suprema Corte resolvió que eso es inconstitucional, que no se estaba ante una norma de carácter general, sino ante un acto administrativo que violaba la ley, un acto administrativo que se metía con las facultades constitucionalmente otorgadas al INAI. La Suprema Corte, con una mayoría de 8 votos, decretó que no se puede, sentenció que no se puede determinar a priori que sí y que no es de seguridad nacional, porque esa es una función del INAI, un órgano constitucional autónomo que no depende del Ejecutivo. Dicho de otra manera, esta semana el decretazo cayó. Pero si usted estaba triste por la declaración de inconstitucionalidad del llamado decretazo, no se preocupe. El mismo jueves en el que la Suprema Corte declaró la inconstitucionalidad del acuerdo de noviembre de 2021, en la tarde, el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación un nuevo decreto, por el cual se establece de seguridad nacional y de interés público la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo para el bienestar y equipo, tanto del Tren Maya como del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec y los aeropuertos de Palenque en Chiapas y de Chetumal y de Tulum en Quintana Roo. Dicho de otra manera, el decretazo revivió y entró en vigor justo ese mismo día en el que se publicó en el Diario Oficial. ¿Se acuerda usted del acuerdo de febrero de este año con el cual se le otorgaron facultades a la Secretaría del Trabajo para regular la importación de ciertas mercancías? Bueno, pues esta semana se publicó en el Diario Oficial de la Federación la manera en la que la Secretaría del Trabajo va a ejecutar esas atribuciones. Y básicamente consiste en el intercambio de información y la coordinación con la Secretaría de Economía para revisar si esas mercancías que quieren ser importadas a nuestro país fueron o no elaboradas total o parcialmente con trabajo forzado, particularmente trabajo forzado infantil. Si la Secretaría del Trabajo llega a esta conclusión, es posible que el gobierno mexicano prohíba la importación de esos productos o mercancías. Una buena noticia para los mexicanos que viven en Estados Unidos. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo que tiene por objeto establecer el programa de defensoría a personas mexicanas en materia penal en Estados Unidos, a efecto de garantizar la protección de la dignidad, los derechos humanos y otras garantías de los mexicanos en el exterior. Este programa de defensoría a personas mexicanas en materia penal en Estados Unidos es un complemento a otros programas de protección consular dirigido a personas detenidas o condenadas por crímenes que no cometieron o que su condena es desproporcional al crimen imputado. Dicho de otra manera, ahora los mexicanos que estén en Estados Unidos y que enfrenten de manera injusta la justicia penal tendrán otra herramienta de ayuda. La ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, recibió en Marruecos el Premio de Derechos Humanos 2023, que es otorgado por la Organización Internacional de Juezas. Esta organización tiene más de 10.400 juzgadoras y aliadas en más de 143 países del mundo, y sin lugar a dudas es un reconocimiento al trabajo del Poder Judicial en México. La Suprema Corte determinó, a través de una resolución de amparo, que el sistema colectivo de transporte de la Ciudad de México, conocido como Metro, deberá de implementar acciones inmediatas para asegurar que las personas con discapacidad puedan usar el metro con la mayor autonomía posible, pues de nada sirve que la autoridad haga esfuerzos si el transporte sigue siendo inaccesible para quienes viven en una condición de discapacidad.
Las autoridades del metro deberán revisar las medidas de accesibilidad existentes de manera inmediata de la mano de personas con discapacidad para asegurar que se atienden necesidades reales y además deberán establecer un mecanismo permanente para que estas personas puedan solicitar ajustes razonables. Extraordinaria decisión de la Suprema Corte que seguramente mejorará la calidad de vida de varias personas. Y en el rubro de noticias internacionales, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, firmó un decreto ejecutivo con el objeto de disolver a la Asamblea Nacional. En opinión del presidente de Ecuador, dijo que esta es la mejor decisión para darle una salida constitucional a la crisis política y conmoción interna que soporta el Ecuador y devolver al pueblo el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones. No sobra decir que distintos abogados de Ecuador combatieron la constitucionalidad de este decreto y el Poder Judicial de ese país no hizo nada al respecto. Esta semana se cumplieron 68 años de que la sentencia, en el caso conocido como Brown versus Board of Education, fue publicada. Esta importante sentencia de Estados Unidos cambió por completo la forma en la que las personas afroamericanas asistían a la escuela. Antes se trataba de que todos eran iguales, pero que debían de estar separados. Las personas afroamericanas tomaban clase en otros edificios, en otros salones, separados de las personas blancas. Con esta decisión de la Suprema Corte, que fue profundamente impopular en su momento, se cambió para bien la vida de todas estas personas y de sus descendientes. ¿Se imagina usted que tuviéramos ministros que responden a los incentivos de una elección popular? ¿Usted cree que esta sentencia se hubiera dictado si los ministros estuvieran preocupados por conseguir la simpatía del electorado? ¿Qué opina? No se pierda usted el próximo viernes 26 de mayo la Comida de la Amistad organizada por la Barra Mexicana Colegio de Abogados. En este importante evento se dan cita distintos abogadas y abogados de varios colegios e incluso aquellos que no están colegiados para compartir puntos de vista y fortalecer la unidad del gremio. Lo esperamos este 26 de mayo. Esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos en una emisión más de La Semana en 10. Por favor, hazme llegar tus comentarios, dudas y sugerencias a través de las distintas redes sociales en las que este contenido llega hasta tu pantalla. Mientras tanto, mi nombre es Luis Pereda y nos vemos la próxima semana.